Es jueves y tenemos la historia de Emilio. La llena de las que se ríen todo el tiempo. Así es. La llena, ¿por qué se ríen las? La de que Dirían- caramba se ríen las llenas si no te están tragando. Exacto. La llena de Querétaro. Así es. Cuéntanos. Fíjate que buscando un poquito de historias de fantasmas y cosas, bueno, que además me la sugirieron, me la pidieron con mucho gusto gente de Querétaro que la contáramos, porque es, digamos que se ha convertido como esta historia icónica entre de terror, horror y también fantasmal, hablando de que hoy es 2 de noviembre y hablando de fantasmas, saludos al de mi casa. Y, Oye, paréntesis. Nos manda Emilio al grupo oficial QTF, donde estamos pues las cabezas importantes del programa, un video donde aparece un fantasma. ¿Cuándo grabaste eso? ayer en la noche. Ayer en la noche estábamos... Emilio, sí aparece un fantasma, pasa una cosa blanca volando. Así es, ¿verdad que sí? No lo veíamos en la mañana hasta que tuvimos reunión antes de entrar al programa y lo vimos. Bueno, pues es es la señora que se aparece en mi casa. Entonces, para que quede acta de que efectivamente ahí está. Y ese video. Pero bueno, justo por este asunto nos encontramos con esta historia que así la nombraron extrañamente la prensa queretana cuando se suscitó este evento. Un hecho que pues es muy lamentable. Sucede un 24 de abril del 2019, cuando, imagínense esta escena, 2 personas están arriba de una camioneta Mazda aguardando a que salga una persona del reclusorio del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, que está ubicado aquí en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, cuando de repente sale una mujer de aproximadamente 66 años, con cabello rojo, con un tinte color rojo, despeinada, con una cara poco agraciada ya, porque el tiempo le ha pegado, el tiempo que ha estado en la prisión, en este centro de readaptación social, y que además, bueno, la reciben 2 personas vestidas de azul, la suben a esta camioneta y de allí parten y pues prácticamente desaparecen, y hasta el momento hay muchas historias alrededor de qué pasó después de esto, no ¿Cómo? se sabe. Pero ¿quién es esta mujer a la que recogen? Esta mujer de 66 años, esta mujer de la tercera edad, es Claudia Mijangos, conocida precisamente como la Llena de Querétaro. ¿Qué pasa con esta mujer? Esta mujer era pues muy guapa, fue reina de belleza en Sinaloa, en Mazatlán, Sinaloa. Cuando tenía 22 años se casa con Alfredo Castaños, tienen 3 hijos, uno Claudia, la hija mayor, luego Ana y Alfredo. Ellos tenían una muy buena posición económica. De hecho, ella recibe una herencia de la familia, de sus padres, entonces tiene una buena posición económica, al grado de que pone una tienda de ropa, una ropa de lujo, es una tienda de ropa de lujo. Y gran parte de ese dinero, como les digo, proviene de esta herencia que Claudia recibió tras la muerte de sus padres. Cuando sus hijos cumplen 11, Claudia, 11, 9 y 6 años de edad respectivamente, repito, Claudia, Ana y Alfredo, 11, 9 y 6, deciden, ahí están los niños, los deciden meter a una escuela católica. Y ahí en la escuela católica, cuando entra, la historia de esta mujer cambia totalmente. ¿Qué pasa con eso? Empieza a dar clases de catecismo, se hace pues técnicamente muy devota, al grado de que quiere colaborar tanto que pide que ella pueda dar las clases de catecismo y estar allí. Después, la situación es como muy visible por qué quiere dar clases de catecismo. Resulta que conoce al padre Ramón, y el padre Ramón era un hombre de ojos azules, de 1,90, muy bien parecido, y entonces pues se le hace muy guapo. Obviamente pues para el padre Ramón tampoco ella pasa desapercibida. Y entonces empiezan a tener un amorío entre el padre y el padre Ramón. Pues no sé si se enamoran, por lo menos ella sí. Y se empiezan a tener un romance o algo turbio entre el padre Ramón y Claudia. Entonces esto empieza a escalar al grado de que justamente el director de la escuela tiene que intervenir
y el director de la escuela, el padre Rigoberto, cita a Ramón, al padre Ramón, pero también a Alfredo, al esposo de Claudia, para hablar sobre la situación que se estaba viviendo en ese momento y por estas cuestiones, pues, tanto de la escuela como del sacerdocio, los votos, la situación tan incómoda, el padre Ramón decide pues terminar la relación y decir, bueno, pues sí, efectivamente yo no tengo que estar haciendo esto. Y esto, cuando pasa, aún con todo, Alfredo, el esposo de Claudia, la va y la encara y le dice, pues, ¿cuál es la situación, no? Que anda con un sacerdote que está teniendo un romance con el padre Ramón. Y el 23 de abril de 1989 es cuando se suscita este enfrentamiento entre Claudia y Alfredo, y en donde él le reclama, pero Claudia no tiene el más mínimo empacho en reconocer que sí, efectivamente, pues, yo ando con el padre Ramón y el padre Ramón me quiere y yo lo quiero a él ¿Y tú qué y tú qué pits tranza, tocas? ¿no? ¿Y Porque tú qué además tranza? ya el matrimonio ya estaba en proceso de divorcio, ya tenían muchos conflictos. Él, de alguna manera, Alfredo, se dice que intentó como recuperar a su mujer y tratar de hacer las cosas que pudiera de alguna manera subsanarse el tema del divorcio y volver a hacer un matrimonio. Sin embargo, tras la pelea, la mujer se queda sola con sus hijos en la casa y ahí termina la parte en donde Alfredo se le ve en la casa de ahí de Querétaro. Horas más tarde, Claudia le llama por teléfono a su amiga Verónica y le dice, Mazatlán se había caído, todo Querétaro es un espíritu. Eso es lo que le empieza a decir. Y Caray, entonces yo no te Verónica, entiendo nada. tampoco Verónica, le dice, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué está sucediendo? Y le empieza a decir una serie de cosas que no tienen coherencia. Días antes, Claudia ya le había manifestado, ya le había platicado a Verónica que estaba viendo ángeles y demonios y por eso acudía a una terapia de pareja. Pero era una terapia de pareja que estaba encaminada al tema de supuestamente tratar de arreglar su matrimonio, pero no le contaba de que ella estaba viendo ángeles y demonios. Verónica entonces le pide que se tranquilice, que todo está bien y le promete que al día siguiente va a ir a visitarla y que va a platicar con ella. Como queda preocupada Verónica, la mañana del 24 de abril de 1989, Verónica llega al número 408 de la calle Hacienda Vejil en la colonia Jardines de la Hacienda, esto allá en Querétaro. Al entrar, al entrar, la escena es verdaderamente dantesca. Las paredes están ensangrentadas y entonces Verónica advierte que algo está muy mal. Primero piensa que alguien se mete a la casa y que dañaron a la familia, que dañan a Claudia y a sus hijos. Y conforme va caminando se da cuenta y se va encontrando una gran cantidad de sangre. Hay quienes hablan, dicen las autoridades, que había 10 litros de sangre tirados desde la entrada hasta las escaleras, subiendo las escaleras hasta antes de entrar a las habitaciones, en donde además en las escaleras se encuentra apuñalado a Alfredito, al niño. Está sobre las escaleras. No, las imágenes, qué horror de los vestidos, ¿qué es esto? Va caminando hacia la habitación donde encuentra a las hermanas a Claudia y Ana, ambas recostadas en la cama, con los ojos cerrados, para nunca más volver a abrirlos. Y junto a ellas está dormida Claudia, con un cuchillo de 40 centímetros. Cuando ¿Metido sucede, en el abdomen? No, en la mano. Ah, en la mano. En la mano, con un cuchillo de 40 centímetros y las dos niñas apuñaladas junto a ella. Cuando eso sucede, Verónica da aviso a las autoridades, llega la policía, encuentra toda esta escena brutal de este asesinato, despiertan a Claudia, se dan cuenta que está en shock y que no responde, la tratan de trasladar a un centro, de una clínica, y cuando está como que empieza a reaccionar, dice, espérense, tengo que ir a recoger a mis hijos, ¿qué horas son? Mis hijos están en la escuela. Mis hijos están en la escuela, necesito llevarlos, necesito hacer el desayuno. Y empieza a decir una serie de cosas y que de alguna manera las autoridades, la policía y todos los que están ahí dicen, pues, ¿qué está pasando? Le tienen que hacer un examen psiquiátrico y se dan cuenta que al momento que están interrogándole y platicando con todo esto, en su mente los asesinatos y la discusión con su esposo nunca había pasado.
Ella no tiene registro de que ¿Cómo? había discutido ese día, un día antes, con Alfredo, su ¿Tiene marido. alguna enfermedad? Las autoridades le realizan estos estudios y se dan cuenta que tiene epilepsia, pero también que tiene una condición mental que provoca la pérdida de conciencia del entorno y le determinan o le diagnostican personalidad paranoide y concluye que en medio de todo esto tuvo un episodio psicótico en donde comete los asesinatos. Y entonces se dan cuenta que efectivamente ella no reconoce. ¿Qué pasa después? Cambia la versión diciendo que escuchaba voces dentro de su cabeza que le decían y le ordenaban asesinar a los niños porque ellos eran los responsables de que pretendían mantenerla alejada del padre Ramón. El juicio no lo pueden determinar como una asesina o un homicidio doloso por su condición psicológica, así que la noche de este 24 de abril de 1989 determinan que fue simplemente un asesinato, pero por una condición psicológica, y la meten a prisión 30 años. 24 de abril del 2019 es liberada cuando ya tiene 66 años, pasa casi 32 años en la cárcel. Nadie la visita, nadie la reconoce. Estuvo compartiendo celda con Florence Cassés y después de que sale de prisión nadie sabe dónde quedó. Dicen por ahí que se la llevaron, que la familia, algún familiar lejano, una sobrina, se la lleva a un hospital psiquiátrico y ahí la tienen. Y otros dicen que, pues, que finalmente nadie sabe. Pero en la casa se hacían rituales satánicos después. Ay, Emilio, qué caso tan terrible el de la Llena de Querétaro. Una mujer que al cabo, pues no sabemos, desaparece, si se la llevan a un hospital, en fin. El tema es que mata a sus 3 hijos y comentábamos por qué le dicen la Llena de Querétaro. Era porque se reía, ¿verdad? La prensa la bautizó, no sé si correcta o erróneamente, sobre la Llena de Querétaro, porque hay testimonios que decían que cuando la estaban cuestionando sobre los asesinatos y lo que había sucedido, dicen que se reía nerviosamente y que repetía una y otra vez que los crímenes habían sido ocasionados porque así se lo habían ordenado las voces que tenía en la cabeza. Unas voces que le decían que esos niños eran unos demonios, que sus hijos eran unos demonios, que realmente no eran sus hijos. Entonces, al momento en el que le van preguntando, ella se está riendo y tiene como esta mirada de no entender qué está pasando porque no tenía la magnitud de lo que había hecho. Entonces se reía y le empiezan a decir la Llena de Querétaro. Y que además pues hacía como el sonido de así, entonces era esta risa, ¿no? Entonces esta mujer que termina con este asunto de este conflicto esquizofrénico, asesinando a sus 3 pequeños, a sus 2 hijas y a su hijo, y que, como decíamos, que durante ese tiempo en el que estuvo recluida, estuvo en rehabilitación y nunca recibió visitas de algún familiar o algún amigo. Como actividad personal, pues hizo un diario y solía anotar sus pensamientos desde que estuvo en el penal de Querétaro hasta que terminó ahí en el Centro de Reproducción Social en el sur. Y en algunos de ellos hablaba de su estado mental y de la forma en que era pues retratada por los medios de comunicación. Y pues también en este documento dicen las autoridades, en poder de las autoridades, que hizo referencia de sus hijos, pero de muy breve, que realmente no se extendía para hablar de sus hijos. Lo que sí, insisto, y ya para terminar relacionando con todo esto, es que pues durante años esta casa de lo que conocemos como la Llena de Querétaro fue escenario de rituales satánicos hasta que finalmente las autoridades de Querétaro tomaron acción, tapiaron completamente la vivienda, sigue abandonada, está prohibida la entrada por lo mismo, porque se convirtió como este asunto medio diabólico. Y que bueno, pues dicen algunos vecinos, ya para terminar, que todavía se escuchan los llantos y los gritos de los niños ahí en la casa de la Llena de Querétaro. Es espeluznante. Ay, Emilio, ¿de dónde sacas estas historias? Y luego que estuvo con Florence Cassés. Estuvo con Florence Cassés, compartió celda con ella. Con Barraza también, con Juana Barraza, la Matavijitos. No, está de atar.